Bienvenidos al Girocast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de Girolabs. Hoy vamos a hablar de Data Science y le tenemos como invitado a Rubén Díaz, un gran amigo. Nos conocimos hace unos años en el Startup Weekend también. Muchos amigos hicimos en ese evento, en ese tipo de evento. Él es Data Scientist, trabajando ahora para una empresa llamada SoftShop. Bienvenido Rubén, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Todo bien, muchas gracias Rodrigo por la invitación y bueno, cuando me invitaste, bueno, qué bueno, así para mí es un gusto, o sea, y tengo también un interés de difundir esta disciplina que en realidad es multidisciplina, porque la ciencia de datos engloba muchas áreas, negocios, matemáticas, informática, y bueno, es aplicar todo eso, ¿verdad? Eso, y bueno, es un poquito un chivo, ¿verdad? Estoy administrando un grupo sobre ciencia de datos en Telegram, que es Data Science-PY, ¿verdad? Y bueno, como algo simpático sobre ese grupo de Telegram es que el PY, ¿verdad?, es de Paraguay. Y en ciencia de datos se usa mucho el lenguaje Python, pero no es el único lenguaje. También se usan otros lenguajes como Scala, como R, como Julia, ¿verdad? Pero bueno, es como veían el PY, entonces empezó a llegar gente de todo el mundo, especialmente de la India, ¿verdad? Y entonces la comunidad, vamos a decir que tiene mucha gente de Paraguay, mucha gente de la India, también algunos de otras partes de Latinoamérica, algunos de Europa y de otras partes del mundo, como incluso de África. Entonces vos creaste el grupo como para que sea Data Science Paraguay y terminó siendo Data Science Python. Confundiendo con eso. ¿Verdad? Sí, Pero sí. creo que hoy en día ya se entiende de que es Paraguay porque la mayoría de las personas que escriben ahí ya escriben en español, obviamente, y también hablan de temas relacionados a Paraguay, ¿verdad? Sí. Pero Rubén, contanos un poquito cómo llegaste a este mundo del Data Science. Entiendo que sos licenciado en análisis de sistemas y bueno, ¿cómo llegaste al mundo de Data Science? Bueno, hace unos años, o sea, inicié una maestría, ¿verdad?, en sistema informático en la Universidad Autónoma, ¿verdad? Y de hecho soy candidato nomás porque falta la tesis, ¿verdad? Siempre falta la tesis, Sí, ¿verdad? ese es el tema eterno. Y también justamente después hice otro MBA al que también le está faltando la tesis. O sea, hay que cerrar eso. Por lo menos el MBA voy a cerrar y el otro probablemente, como pasó mucho tiempo y la currícula se voy a retomar nomás de vuelta, y me encantaría tomar, por ejemplo, la nacional, que está muy bueno su programa de estudio. Y bueno, en esa digamos, ya había cierto contacto con lo que es ciencia de datos. No tenía nomás ese nombre, ¿verdad? Se le decían en ese momento data mining, ¿verdad? Vamos a decir, en la primera década del 2000, ¿verdad? Yo trabajaba en ese momento entonces en el grupo de Teleceltivo, en una casa de software que llamaba Lothar Systems, y había contacto con un equipo de la gente que hacía el data warehousing, o el almacén de datos, o sea, la gente que colectaba los datos para después presentar como cubos, como informes, como dashboards, ¿verdad?, a la gente de negocios, ¿verdad? Y ellos estaban ya haciendo algunos trabajos sobre el tema de minería de datos. Por ejemplo, lo que generalmente hacían en las telefónicas, o sea, en ese momento se hacía en Tigo, y lo mismo también se hacía en núcleo, o sea, personal. Se analizaban los datos para lo que se dice la predicción de churn, porque las telefónicas, más todavía ahora que hay el tema de la portabilidad, ¿verdad?, es más fácil otra vez cruzarse de un operador a otro, ¿verdad? Entonces tienen que detectar quiénes son los clientes más propensos a irse. Entonces buscan cómo predecir eso e intervenir, no sé, ofreciéndole planes, conversando, unas cosas así.
O sea, vos estabas trabajando en una empresa donde... Escuchaba que otra gente sí. estaba trabajando en eso y me parecía cool, ¿verdad? Buenísimo. O sea, veían, por ejemplo, sí. famoso cuando te querías portar, ahora mismo Bueno, funciona bastante bien porque yo... sí. Funciona bien, pero creo que le falta aún, porque a mí, por ejemplo, me llamaron cuando me porté, de la empresa Sí. que me portó, Sí. me llamó un día después de que me Sí. haya portado. Y claro, todavía no ¿Verdad? tenía esa información cerrada. No, Pero sí, ¿verdad? Entonces, a partir sí. de ahí vos encontraste o sea, una curiosidad hacia el Sí, tema de ciencia de datos, ¿no? así mismo, ¿verdad? Entonces, y después y justamente en esa maestría se tenía Data Warehousing como una materia, o sea, como armar el almacén de datos para información corporativa, ¿verdad? Y todas las metodologías, las buenas prácticas, por ejemplo, una buena metodología es la de Kimball, ¿verdad? Para armar el Data Warehouse. Y su rival es otro teórico que se llama Aymon, ¿verdad? Incluso hay unas guerras religiosas de seguidores de Kimball y seguidores de Aymon. Bueno, yo entré en la tribu de Kimball, ¿verdad? Más o menos, elegí ese bando. Y también después se dio una otra materia que era data mining, o sea, minería de datos. O sea, y otra forma de escribir suelen decir, darle a todo eso, ¿verdad? Como los niveles de madurez analítica que tiene una organización, ¿verdad? El nivel más básico sería, es la analítica descriptiva, que es, vamos a decir, para hacer los reportes, los tableros, ¿verdad? Las infografías, ¿verdad? Con eso, ¿qué se tiene? Ahí se describe con datos lo que está pasando. Pero una vez que se tienen esos datos, después uno puede detectar patrones y trabajar sobre esos datos para encontrar tendencias, ¿verdad? Y predecir, ¿verdad? Bueno, y entonces es el siguiente nivel que le llaman el nivel de la analítica predictiva, o ya a partir de ahí ya le llaman analítica avanzada. Y al siguiente nivel, aparte de la analítica predictiva, es la que le llaman la prescriptiva, aunque en mi opinión es medio difuso, ¿verdad? Porque cuando ya estás prediciendo también tomas medidas, eso le llaman la prescriptiva, hacer algo respecto con lo que se predice, ¿verdad? Y bueno, y todo ese conjunto, ¿verdad? Que primero se le llamó, digamos, bueno, inteligencia de negocios, analítica, ¿verdad? O sea, la inteligencia de negocios tradicional, ¿verdad? Es lo que le llaman analítica. Bueno, el siguiente nivel de evolución sería de madurez, ¿verdad? Sería la analítica predictiva y prescriptiva. Bueno, y para la parte predictiva y prescriptiva es que se hacía el data mining, o otro nombre que le daban a eso es el KDD, o que Knowledge Discovery in Database, o sea, descubrimiento de conocimiento en bases de datos. O sea, lo que sí que había muchas jergas, y siguen habiendo muchas jergas que confunden, ¿verdad? Que confunden, es que son difusas, ¿verdad? Y difusas y se solapan a veces, pero, o sea, uno puede ser más específico de eso, pero más o menos es... KDD es similar a data mining, pero realmente KDD sería todo el proceso completo, ¿verdad? Entonces, bueno, pero hasta cierto punto puede ser, sin ser muy puristas, ¿verdad? Intercambiables, ¿verdad? Y a todo eso le empezaron a llamar desde fines de la década del 2010, no, de la década del 2000, ¿verdad? Después vino el 2010, ¿verdad? Ciencia de datos o data science. O sea, como que... Todas las metodologías, tecnologías, todo herramientas, conocimiento... Sí, eso mismo. Que mencionás se engloba en Data Science. Y incluso es multidisciplinario, porque, bueno, es como tenés negocios, para que conocer el negocio, matemática aplicada, tenés también informática, porque hay que procesar datos, ¿verdad? Base de datos, todo, o sea, programaciones, y después se toman incluso ideas de varias disciplinas, por ejemplo, de la biología, ¿verdad? Las redes, por ejemplo, no sé, las redes neuronales, los algoritmos evolutivos, es el ejemplo de la evolución, ¿verdad? Después incluso se inspiran
hasta en ideas de sociología. O sea, es como que se fusionan varias corrientes, ¿verdad? Y se aplica, ¿verdad? Y bueno, todo eso no estoy siendo muy estricto en la definición, pero más o menos eso es ciencia de datos o data science. Y hubo un artículo famoso en la revista de Harvard Business Review no sé, ahí por el 2010 o 2011, que definía como la profesión de data scientist como la más sexy del siglo XXI. O sea, era como que era la más promisoria. Y bueno, lo que sí es que, por ejemplo, más adelante tuve la oportunidad de trabajar remoto y la paga, o sea, por ejemplo, la paga de un desarrollador de software es buena, incluso está por encima del mercado, ¿verdad? Ya sea local o para afuera, ¿verdad? Trabajando remoto para afuera. Pero el que se está dedicando a ciencia de datos tiene otra vez un poquito más, ¿verdad? Esa es la parte que también motiva un poco, ¿verdad? Porque digamos, pero es una cuestión de oferta y demanda nomás, por eso nomás Claro. sí, eso nomás es, porque hay una escasez nomás, entonces se puede. De hecho, de eso sí, se trata, ¿verdad? Sí. Justamente, creo que en el rubro de la data science, Sí. bueno, en el rubro del software también, ¿verdad? Hay una demanda creciente Sí. que no está siendo satisfecha, por lo cual la oferta de buenos desarrolladores o data scientists Sí. es menor y por lo tanto también los precios, o sea, los salarios también son mayores, ¿verdad? Sí. Ahora lo que me estaba nomás preocupando, ¿verdad? Bueno, pero por ahí es una cuestión de tiempo nomás y en algún momento más temprano que tarde se va a dar, ¿verdad? Es que todavía está costando que despegue en nuestro medio, ¿verdad? O sea, mucha gente que hace esto o que se dedica a lo que yo estoy haciendo está trabajando para el exterior porque todavía no hay tanto local, o sea, de repente hay nichos. Tanto trabajo local. Sí, están haciendo, por ejemplo, comenzaron, como había comentado, una telefónica, ¿verdad? O sea, las telefónicas están haciendo, algunos bancos también están haciendo, ¿verdad? Están haciendo trabajo y algunos, por ejemplo, en el ambiente de retail están trabajando sobre eso, por ejemplo, Unilever. Pero Unilever está contratando consultoras del extranjero. No están haciendo todavía. Es más, quiero equivocarme y espero que equivocarme. O sea, probablemente en algún momento se van a dar cuenta que también hay talento local. Y algo que está también pasando mucho es que por Becal y todo, y otras, está viniendo mucha gente que está yendo becada a Europa o a los Estados Unidos o a China o a Japón o Corea, ¿verdad? Vuelven formados en eso. Entonces es como que digamos, está empujando un poco para arriba, ¿verdad? Y una universidad privada apostó por ciencia de datos y abrió una carrera de informática con énfasis en ciencia de datos en la Universidad Comunera, la UCOM, por ejemplo. Eso es algo que veo muy auspicioso, ¿verdad? Ahí creo que está como rector hasta hace poco Baram, ¿verdad? Creo que sí, está. Una de las eminencias. Exactamente. En la parte informática en general. Él es luego uno de los pioneros de lo que es ciencia de datos, cuando no se le daba ese nombre acá en Paraguay. Claro. Incluso él trabajó, o sea, tiene trabajo de investigación, papers y eso, o sea, eso es lo que... Así mismo, el doctor Baram. Bueno, entonces, ¿puedes contarnos, Rubén, cuál es el career path de una persona que quiere aprender de ciencia de datos? Y, bueno, digamos, ¿qué es lo primero que tiene que aprender, verdad? Claro, sí. Bueno, un poco curiosidad, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? Y no necesariamente yo vine del mundo de la informática, pero no necesariamente se pueden ir de ese mundo, ¿verdad? Hay gente que viene de otras áreas, ¿verdad? Es hasta simpático porque mucha de la gente que está haciendo ciencia de datos vinieron de la física, eso, o sea, algo que supuestamente nada que ver, ¿verdad? Pero tenían formación matemática, por eso, sí. De hecho, tuvimos un invitado hace poco en este espacio también, que era justamente matemático, estudió afuera, y vio como unas
Data Science como un lugar de aplicación de lo que él le estuvo aprendiendo Ujú. en el área de matemática, ¿verdad? Sí, así mismo, eso. Y entonces, es... Bueno, yo voy a contar cómo fue mi experiencia, ¿verdad? Sí. Pero por ahí eso se puede... No necesariamente seguir ese mismo camino, pero es O sea, cómo me pasó. pero está bueno, Ujú. ¿verdad? Sí, Nos va a contar la experiencia de sí, una persona que tiene bases de software, sí, de una licenciatura, quizás una ingeniería informática. sí, ¿Qué es lo que tiene que hacer a partir de que tiene una carrera de grado terminada ujú, o a terminar? claro, ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir para llegar a postular, por ejemplo, a un puesto de Data Scientist Junior en una ujú, empresa local o extranjera? sí. Ok, bueno, es... Como yo, mis primeros contactos con por lo menos la parte teórica del data warehousing y data mining fueron en ese posgrado que había hecho en la Universidad Autónoma. Pero eran dos de las materias de todas las otras. Pero esas fueron las que despertaron mi interés. Y también, como dije, escuchaba sobre el equipo que hacía data warehousing en Telecel, ¿verdad? Que hacían cosas interesantes, ¿verdad? Y, y después es cuando estaba trabajando en una procesadora, ¿verdad? De tarjetas de crédito en su momento. Y yo estaba en el área de tecnología, presenté como proyecto. Mira, bueno, vamos a armar un BI, ¿verdad? O sea, vamos a armar un data warehouse y vamos a sacar los reportes, ¿verdad? O sea, vamos a implementar una solución de inteligencia de data warehousing y inteligencia de negocios en esta procesadora. Ok, todo bien. Entonces empezamos a llamar a los proveedores locales, ¿verdad? De varias para presentar sus productos, porque hay para el BI hay productos para hacer los reportes y eso, y bueno, Todos son productos licenciados. y se puede hacer con soluciones open source y se puede hacer con los productos comerciales. Lo que ocurre es que, por lo menos para BI, es más rápido sacar con productos comerciales, pero no necesariamente se puede hacer lo mismo, ¿verdad? Con un poquito más de tiempo y paciencia con productos comerciales. Y hay open source, quiero decir, Uh-huh. sí, que están, incluso algunos son los últimos años, incluso cada vez están mejor, ¿verdad? O sea, eso. Y entonces, en una de esas me dice justamente el que estaba que revendía Cognos, de IBM, ¿verdad? Me comentaron que, ¿y de ustedes dónde implementan esto, verdad? Y entonces me citó, y entre los lugares que citó estaba Visión Banco. Yo había anteriormente trabajado en Visión Banco, ¿verdad? Y le conocía a la gente, entonces le llamo a la señora Raquel Recalde, que es la gerente de tecnología de ahí, y le digo, ¿en serio ustedes están comenzando un proyecto de data warehousing? Sí, me dice. Y entonces hablando, surgió así la oferta en realidad yo me postulé y yo puedo volver al banco Para hacer eso. para hacer ese proyecto. ¿Me está hablando en serio? Me dice, sí, le dije, porque viste que ya había salido. ¿Entendés? Claro. Y ahora, bueno, a ver, yo me estaba ofreciendo para volver, ok. Y bueno, dale, ok. Entonces, volví en ese momento al banco, pero antes estaba en el área de tecnología como desarrollador. Uh-huh. Y ahí me integré a un equipo de datos. O sea, que como... Y bueno, ¿cuáles son las herramientas ahí? Uh-huh. Tipo, quiero saber, tipo, sí. ¿qué es lo que, si una persona que está escuchando el podcast quiere aprender uh-huh. y quiere aplicar eso en algún negocio, ¿qué es lo primero que tiene que aprender? Claro, ok. Bueno, y entonces, bueno, esta parte, como te digo, todavía en ese momento no se hacía la analítica avanzada, sino la analítica descriptiva, o sea, la parte del data warehousing y inteligencia de negocios. Reporting, ¿verdad? Sí. Y bueno, en ese momento que era
a full SQL y empezamos a usar lo que se llaman las herramientas de ETL. ETL es extracción, transformación, y la L es de load, que es carga, ¿verdad? Que es que en el proceso, ¿verdad? Se traen los datos, se consolidan los datos de distintas fuentes, se limpian, se preparan y se cargan en el warehouse, en lo posible en lo que se llaman los esquemas estrellas, si seguís la metodología de Kimball. Y bueno, y ese es, digamos, el data warehouse es el conjunto de los data marts. Bueno, en los data marts tenés los esquemas estrella que o sea, primeramente una persona tiene que saber SQL. SQL. O sea, lo primero, lo básico, datos, es manejar base de datos y SQL. Base de datos SQL. Sí. Luego hay que, me imagino, crear estos esquemas estrella. Sí. ¿Y qué herramientas se utiliza ahí? ¿Qué necesito aprender para poder hacer eso? En ese caso nosotros, bueno, lo que normalmente se utiliza, ¿verdad? A mí me contaron una anécdota y me pareció súper interesante de el ingeniero Marcelo Cataldo, que estuvo justamente al frente, estuvo al tiempo en núcleo personal, ¿verdad? Del área de warehousing, data warehousing. Ahora actualmente el ingeniero Cataldo está está al frente, el CEO de Tigo Colombia, que la operación, o sea, salió de personal, se fue a Tigo y después estaba ahí ahora. Y bueno, digamos, él es alguien técnico que ahora está en un cargo de negocios. De negocios, okay. Pero entró en el área de datos, ¿verdad? Lo que pasa es que el área de inteligencia de negocios, data warehousing, data ciencia de datos, es el puente en una empresa, en una organización, entre tecnología y negocios. O sea, es porque ahí o sea, digamos, si se da esa sinergia, a veces, no sé, la gente de marketing es la que más ama por el área de ciencia de datos. Por ejemplo, ¿verdad? Área de marketing, sí, área de negocio. Exactamente, sí, así mismo. Y se trabaja también con el área de riesgo, por ejemplo, en el sector bancario, cosas así, financiero. Y dice que cuando estaba este ingeniero Cataldo, cuando alguien entraba, le daba el libro de Kimball y le daba un mes, aprendeme esto, o sea, aprendeme la metodología, la teoría, o sea, ponele que parece un poco decir, bueno, espera, le toma a una persona y está un mes solamente estudiando, ¿verdad? Pero bueno, también decía Abraham Lincoln que si uno quiere echar muchos árboles, tiene que dedicarle bastante tiempo en afilar el hacha. Bueno, ¿qué pasaba? Vos le tenías a esa persona que ya tenía conocimiento de base de datos, le dabas un tiempo. Obviamente no es que solamente hacía eso, claro, pero le daba un mes para aprender, o sea, y después le ponía a prueba de alguna forma, pero por lo menos ponía a prueba aplicando, ¿verdad? Las buenas prácticas de este señor Kimball, ¿verdad? Que hizo toda una... Y bueno, eso me sorprendió. Esa es la forma que hizo él y le funcionó, por lo menos en mi caso y muchos otros. Es bueno, leímos y aplicamos, ¿verdad? Y hay varias herramientas, ¿verdad? Y digamos, la que usamos en ese momento es una open source que se llama Pentaho Data Integration, que ahora es de Hitachi, ¿verdad? Y permite justamente hacer unos workflows de como dije, de la preparación de datos para que después se puedan mostrar en reportes, ¿verdad? O sea, de alimentar el data warehouse, ¿verdad? Y bueno, entonces, ahora lo que le estoy hablando del data warehouse de ubicarse en el tiempo, pónganle, digamos, años 90 y principio del 2000, ¿verdad? ¿Qué pasó? Que con la explosión de datos surgió lo que le llaman el Big Data, ¿verdad? Y ya, qué sé yo, con este tema, no sé, Google publica papers sobre una tecnología de procesamiento masivo que
se llamaba, o sea, MapReduce, o sea que... Y después describía un sistema de almacenamiento distribuido para ese volumen grande de datos, ¿verdad? Y un grupo de ingenieros en Yahoo tomó las ideas del paper, así que eso es fantástico, como a veces ideas se pueden volver productos comerciales, ¿verdad? Hicieron la implementación de Yahoo del paper de Google. Bueno, y ahí nació Hadoop y el sistema de almacenamiento distribuido HDFS, ¿verdad? Que implementaba el MapReduce y eso para el Big Data, para volúmenes más grandes. Pero, ¿qué ocurría entonces? Pero allá los datos ya no se usaban como es la vieja confiable que la tecnología que es excelente, ¿verdad? O sea, que de las bases de datos relacionales. Claro. O sea, ya nos olvidamos del SQL. O sea, sí y no. O sea, que al final se vuelve otra vez a eso. Eso es lo más simpático. Pero, digamos, como cuando los volúmenes eran ya muy grandes, ya no se podía más manejar con eso. Entonces encontraron otras técnicas, pero... Y bueno, entonces también ya empezaron a aparecer datos que no eran solamente estructurados, porque cuando hablábamos del warehouse tradicional, data warehouse, de la metodología Kimball o Imon, ¿verdad? Se guardaban datos estructurados, o sea, lo que está en tabla, tabulado, ¿verdad? Lo que está en una base de datos común, ¿verdad? Pero empezaban a tener datos de páginas web, HTML, tenías JSON, XML, tenías imágenes. En formato no relacional. Exactamente, tenías imágenes, o sea, tenías sonido, o sea, documentos, o sea, tenías tipos de datos que no eran esos datos que estaban en tablas, ¿verdad? Como en la base de datos tradicional, con un motor de datos de consulta SQL, ¿verdad? Y bueno, entonces surgieron otras alternativas y a eso le llamaron NoSQL, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿qué tenías ahí otra vez? Distintas formas de trabajar con eso. Por ejemplo, clave valor, ¿verdad? Un caso de eso es Redis, ¿verdad? Y después surgieron, bases de datos documentales. Ya había, por ejemplo, una base de datos documental comercial, Lotus Notes, por ejemplo, de IBM, ¿verdad? Que compró. En realidad, IBM compró a Lotus. Lotus tenía en ese momento productos como el 123, que era una planilla electrónica, y otro era AmiPro, ¿verdad? Pero no compró por eso, por la suite ofimática, sino compró por la base de datos documental, que era Lotus Notes. Y bueno, sí, pero también surgieron open source similares, ¿verdad? Así como Couchbase, por ejemplo, así. Y otras, así a la par que Hadoop, ¿verdad? Que era el HDFS, ¿verdad? Había con el tema NoSQL, MongoDB, ¿verdad? Que JSON, ¿verdad? O sea, sí. No estructurado, documental. Ya cité Redis, ¿verdad? Y que clave valor y otras más, ¿verdad? Y incluso dentro, vamos a decir, del ecosistema Hadoop también empezaron a aparecer soluciones montadas sobre Hadoop para manejar el tema de clave valor, ¿verdad? Así, pero otra vez parece que se vuelve otra vez a cerrar el círculo, porque se dieron cuenta que la gente usaba el SQL, ¿verdad? Y se empezó a implementar motores SQL sobre Hadoop, y después las últimas evoluciones de esos productos, por ejemplo, como, no sé, Impala, que es de Cloudera. Después Pivotal también tuvo el suyo, ¿verdad? Que eran bases de datos MPP, o sea, eran bases de datos que corrían en clúster, en forma paralela, distribuida, pero también procesaban SQL. O sea, la forma de consultar esa base de datos que no son SQL eran a través del lenguaje SQL. Se volvió otra vez a eso. Bueno, con MongoDB no pasa eso, pero sí con otros productos como Impala o digamos Google también tiene suyo, ¿verdad? Que
no recuerdo ahora el nombre, ¿verdad? Y bueno, hubo otro también, Presto, ¿verdad? Que de Facebook, que incluso con Presto uno puede hacer una federación de distintas fuentes y consultar en eso, ¿verdad? En una sola. Y por eso es más simpático cómo se cierra cómo otra vez, primero decían el no SQL, como que no, ya no usamos más SQL, ¿verdad? Y después otra vez se vuelve otra vez SQL. Entonces lo que suelen decir así la gente que quiere conciliar un poco eso es, no SQL realmente tiene que ser not only SQL, o sea, no solamente SQL, o sea. Entonces con eso y bueno, digamos, este ecosistema Hadoop fue evolucionando, ¿verdad? Hadoop es una Sí. tecnología open source. Sí, es open source, es justamente que se basó en eso. Es una implementación que hicieron dentro de Yahoo, ¿verdad? De los papers de Google, ¿verdad? Sobre el procesamiento masivo, esto de MapReduce y el sistema de archivos distribuido. Bueno, entonces el framework o la plataforma fue Hadoop y el sistema de archivo distribuido fue el HDFS, o sea, Hadoop File System, ¿verdad? Bueno, eso evolucionó, surgieron soluciones mejores, ¿verdad? Y digamos otra solución, una evolución en realidad que no sería realmente parte del ecosistema Hadoop, pero empezó a hacer soluciones similares. Por ejemplo, porque Hadoop trabaja más sobre discos, ¿verdad? Y empezaron a surgir así soluciones en memoria. Por ejemplo, dentro del Apache, en la Universidad de Berkeley, ¿verdad? Empezaron a trabajar y desarrollaron una otra plataforma que se llama Spark, ¿verdad? Que es en memoria. Y muchos de los trabajos que se hacían con Hadoop, ese procesamiento que se hace con Spark, se empezó a hacer en forma mucho más eficiente, ¿verdad? Y aunque no es correcto decir que Spark es la evolución de Hadoop, es que también hay muchas cosas que se solapan, ¿verdad? Pero digamos, Spark también trabaja más en memoria, pero también trabaja en cluster, procesamiento distribuido. Y nuevamente en Spark se implementó un motor SQL. Pero también dentro de la plataforma de Spark se implementó algoritmos de lo que estaba diciendo, de ciencia de datos, ¿verdad? O lo que le llaman también machine learning o aprendizaje de computador o aprendizaje automático, si traducimos al castellano, que se implementaron dentro de esto para trabajar de manera, digamos, distribuida, o sea, ¿no? y con grandes volúmenes de datos. Y bueno, la empresa y también justamente así como de Hadoop surgieron varias empresas que dieron soporte. Bueno, lo mismo Databricks, de los creadores de Hadoop, armaron una empresa para dar soporte a ese producto. Y bueno, entonces, digamos, ¿qué es? Voy a tratar de hacer un resumen volviendo, ¿verdad? Para hacer el siguiente nivel, ¿verdad? El siguiente nivel de predecir, ¿qué sería la analítica predictiva? Primero dijimos que la inteligencia de negocios tradicional, la que más se conoce, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, las herramientas más populares para inteligencia de negocios serían de Microsoft, el Power BI, y hay otra que es de la Gran 7, pero es comercial también. Bueno, el Power BI también es comercial, ¿verdad? Tableau, ¿verdad? Y ClickView. Bueno, y IBM tiene Cognos, ¿verdad? Sí.
Otra que es muy buena también es MicroStrategy, ¿verdad? Que da soluciones para ese tema, ¿verdad? Todas esas herramientas son para Business Intelligence. Business Intelligence, Permite sí. consultar una base de datos, Sí. una base de datos y mostrar la información o procesar la información para Sí, mostrar. para mostrar y como en forma de reportes o tableros o visualizaciones. Lo ideal sería que en lugar de consultar a los sistemas de producción, ¿verdad? Se tenga una copia, ¿verdad? Sí, e incluso una copia formateada O específicamente para analítica. Justamente son los data warehouse, ¿verdad? Exacto, sí, los data marts del data warehouse, exactamente. Entonces, esa sería la forma más, la deseable, ¿verdad? Claro, o sea, Sí. que vos tenés tu base de datos en producción, que es la que procesa toda la información. Sí. Lo que haces es hacer una copia procesada a través de un proceso Y ETL. ETL transformado otra vez en los data marts y se hace la consulta sobre esos data marts. Eso sería la... Ok, todo ese proceso se consulta de nuevo con herramientas tipo Power BI. Exactamente, sí. Tableau y demás. Así es. Así ¿Y cómo mismo. se hacen? ¿Con qué tecnología se hacen en este caso los data marts? Bueno, o sea, se pueden usar, hay varias herramientas, ¿verdad? Yo, en mi experiencia, la que usaba era esta open source que es Pentaho Data Integration, ¿verdad? Okay, entonces después hay otra que se llama Talent, también es open source, ¿verdad? Pero hay otras comerciales que hacen eso, ¿verdad? Informática y qué sé yo. ¿Sí? Entonces, si un estudiante quiere aprender, podría, bueno, obviamente con una base de SQL, vamos a decir que estamos trabajando con datos relacionales, puede utilizar, por ejemplo, Pentaho o alguna de estas para hacer su data mart, para después utilizar una herramienta tipo Power BI, Tableau, para poder hacer los reporting. Así mismo es. Hasta ahí tenemos. Así mismo, bueno. Ahora, digamos, en la modernización de terminologías, la persona encargada de hacer eso, de construir el warehouse, y cuando se empieza a usar datos no estructurados, el data lake, porque tenés el data warehouse y entonces el data lake. En el data lake están los no todo estructurados. Lo que no estructurado. Exacto. El proceso ETL, también se puede hacer un proceso ELT al revés, o sea, se puede hacer la extracción, la carga y la transformación, o sea, son enfoques, ¿verdad? Ese rol se le llama ingeniero de datos. Ok. El data engineering. O sea, el ingeniero de datos es el que agarra la información que está y prepara como para que el data scientist después entre a hacer exactamente su metodología o su trabajo. Exacto. O el data analyst, ¿verdad? O el usuario final, ¿verdad? O sea, vamos a decir, es el que construye todo sería el data engineering. Okay. Y por eso incluso para nuestro medio me parece un rol muy interesante, porque al final, no sé si te das cuenta que acá en nuestro país que somos muy generalistas, ¿verdad? Y no está mal, ¿eh? Mira que... Porque haces todo, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Hasta armar el producto o de repente final. No hay recursos para tener una persona para... Mucha especialización. Sí. Bueno, entonces... lo que se le llama la ciencia de datos después se especializó, ¿verdad? Digamos los roles principales serían, por ejemplo, el data engineering, o sea, el ingeniero de datos, ¿verdad? Que prepara los datos. El que consume los datos sería el analista de datos, ¿verdad? El data analyst, ¿verdad? Que puede ser un usuario de negocio, no es necesariamente un usuario técnico, ¿verdad? Con esas herramientas de BI, ¿verdad? O si no, puede estar disponible para todos nomás, pero a veces el data analyst suele ser también autor con estas herramientas de BI, ¿verdad? Y bueno, el científico de datos mismo, ¿verdad? El data scientist, porque el data scientist también puede ser data analyst, o sea, puede ser un rol nomás, ¿verdad? Puede ser data engineering, ¿verdad? O sea, engineer, sí. El desarrollador, vamos a decir, desarrollador web, desarrollador backend, exactamente, sí. Pero desarrollador al fin. Entonces, el data scientist puede ser data engineer o data analyst. Data analyst o data scientist a secas. Y últimamente surgió otro rol, ¿verdad? Que le llaman
el Machine Learning Engineer, que es, digamos, es el equipo científico de datos construye los modelos, ¿verdad?, predictivos, y esos modelos predictivos, para ponerse en producción, ¿verdad?, se publican como APIs o como APIs, como web services, ¿verdad? Sí. REST, ¿verdad? Bueno, y hacer ese trabajo es el que hace el Machine Learning Engineer, el que pone en producción, o sea, y esa APIs lo que hacen es reciben información y a partir de esa información predicen, y con eso se integra al sistema de la organización de la empresa y se hace. Por ejemplo, un ejemplo de eso es el caso típico en las empresas financieras, ¿verdad? O sea, que cuando comienzan un proyecto así de data mining o de ciencia de datos o de analítica, como le quieran llamar, avanzada, ¿verdad?, en un banco, una financiera, una cooperativa, el primer caso típico es hacer lo que se llama un scoring crediticio. ¿Qué es un scoring crediticio? Es un puntaje, y de acuerdo a ese puntaje se evalúa si la persona que está solicitando un crédito va a pagar o no. O sea, entonces, ¿por qué es importante predecir que va a pagar? Porque, bueno, hasta resulta obvio, ¿verdad? La institución financiera perdería dinero si el que está prestando termina no pagando, entra en mora. Pero también puede pasar lo contrario. Puede ser que se le rechace a una persona que hubiese sido un buen pagador. Entonces ahí hay una pérdida de negocio. Y entonces hay unas reglas empíricas de los expertos que definen la agente de riesgo, ¿verdad?, que son muy válidas. Ojo, no estoy ni siquiera poniendo en duda eso, sino lo que se hace con los algoritmos de ciencia de datos es optimizar eso. Optimizar esas reglas empíricas que una persona que cuando ve el perfil sabe que es un buen pagador, pero eso no puede hacerle una persona por un solo analista de riesgo solo. Así mismo, entonces la máquina tiene para poder hacerlo, como que trabaja por 100 analistas de riesgo. Sí, y así mismo. Y bueno, entonces lo que a veces incluso hay en las organizaciones, se suele ver un poco de resistencia justamente en las áreas de riesgo, porque se sienten como que están invadiendo su área, ¿verdad?, o incluso poniendo en duda su pericia, y no es así, es todo lo contrario. O sea, la gente de riesgo tiene que ver como una herramienta que va a potenciar y va a mejorar su trabajo nomás. O sea, no es una cosa que va a reemplazar. Y se puede incluso hacer mecanismos para que la última decisión siempre tenga el humano, ¿verdad? Que el robot, o el software de inteligencia artificial, o sea, el chiste es, vamos a ver, ¿cómo es? Si es código, llamarle Machine Learning, y si es PowerPoint, llamarle inteligencia artificial, ¿verdad?, para vender mejor. ¿Qué es? O sea, se tiene que ver como una herramienta que potencia. O sea, no hay que verlo como un enemigo, sino como un aliado que va a hacer optimizar el negocio y hacer que se gane más dinero, ¿verdad? Así no le quita trabajo a un analista. Y así, eso incluso posibilita que la concesión de créditos tome mucho menos tiempo, ¿verdad? Porque si se tienen todos los datos, sería solamente un problema de documentación, más que exigen las reglamentaciones, ¿verdad?, las regulaciones, para dar o no un préstamo, por ejemplo. Hasta ahí tenemos básicamente lo que dijiste al principio, que era demostrativo. Sí, y ahora entrar en la parte predictiva. Justamente la parte predictiva, hablamos de forma indirecta. Exactamente. Ahora, ¿qué herramientas usar? Bueno, como había dicho en chiste, ¿verdad?, el grupo de ciencia de datos PY, ¿verdad?, el PY era de Paraguay, ¿verdad?
y que no era solamente Python, ¿verdad? Entonces hay muchas herramientas, algunas herramientas incluso no requieren codificar, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchísimas, ¿verdad? Algunas más baratas, otras más caras, otras gratuitas, ¿verdad? Por ejemplo, una Nime o Kanime se escribe, sí. por ejemplo, esa es gráfica, se dibuja un workflow de KDD, ¿verdad? De data mining, de ciencia, se hace en forma gráfica y incluso se puede usar esa herramienta para hacer LTL. O sea, no está hecho para eso, pero también se puede usar para eso. O sea, también puede incluir ese proceso. Sí, uno puede ingeniarse para usar también Kanime para hacer un LTL, ¿verdad? O sea, funciona muy bien, ¿verdad? Y otra similar a eso, justamente, incluso hasta fue simpático porque nos estaba contando trabajé con otra herramienta similar pero comercial, así gráfica, de IBM que hacía eso mismo, o sea, ¿verdad? Y que la idea era, así como Kanime, ¿verdad? O con Nime, ¿verdad? Hacer un modelo predictivo. Y estaba contando el consultor que mucha de la gente terminaba usando la herramienta no tanto para armar modelos predictivos, sino que creaba un workflow de ETL. Y, o sea, le terminaba dándole otro uso a esa herramienta, ¿verdad? Bueno, y con Kanime vos podés, para que la gente pueda buscar, googlear si quiere, ¿verdad? Sí, Kanime. Puedes hacerlo en forma gráfica sin codificar. Ok, y ahí lo que podés hacer es, a través de una interfaz gráfica, elegir el método predictivo. Sí, elegir los algoritmos y entonces, o sea, lo que se hace es, digamos, el proceso así, hablando mal y pronto hay una comparación que suelen hacer con lo que es aprendizaje automático, machine learning con la programación, ¿verdad? En la programación uno escribe el programa, pero en el programa ya están las reglas, ¿verdad? Sin embargo, el machine learning es, a partir de datos, deducir las reglas. Y la salida es un modelo. Y ese modelo sería un programa. Claro. Sí, o sea, en realidad no es un programa, pero puede implementar con un programa si es que ese modelo publicas como un API, por ejemplo. Entonces, digamos, en un caso, en la programación tradicional, vos pones las reglas. En el machine learning, la máquina aprende de los datos que uno da. O sea, la salida serían las reglas, digamos, y ese conjunto de reglas es el modelo. Y el modelo se puede utilizar para meter otros datos y sacar un resultado. Una vez di un ejemplo en una entrevista que justamente me invitaron la gente de IBM para dar una charla sobre lo que del trabajo que hicimos en Visión Banco, ¿verdad? O sea, sobre ciencia de datos. Se me invitó y me entrevistó a una chica, ¿verdad? Y di un ejemplo que no funcionó muy bien, pero voy a dar por lo menos para tener la idea, ¿verdad? Dije, por ejemplo, ¿cómo sería Machine Learning? Yo dije que se aprende de los datos, ¿verdad? Bueno, es como la universidad o cualquier estudio que uno haga, ¿verdad? Uno estudia y mientras uno estudia muestran ejemplos, casos, ¿verdad? Y cuando uno finaliza los estudios y se lanza a trabajar, ¿verdad? Entonces no se encuentra con los mismos casos que te dieron en la facultad, pero casos parecidos. Entonces uno resuelve esos problemas haciendo inferencias basadas en lo que se aprendió en esos casos parecidos. Bueno, y eso es un modelo machine learning. Y me dijo esta chica, no, eso no es cierto, porque como Argentina, a mí nada de lo que me enseñaron me sirvió después. Fue un mal ejemplo, pero sí. se entiende la intención. Sí. Bueno, que digamos, los algoritmos aprenden, y hay muchos algoritmos y cada vez ahora incluso una explosión de unos algoritmos más avanzados que se llaman deep learning, aprendizaje profundo, la ley.
que digamos, usan redes neuronales, o sea, pero a un nivel más pro, vamos a decir. Y ahora, ¿qué ocurre? Uno puede manejarse con esas herramientas de no code, sin drama, pero cuando uno quiere tener un control más fino, ahí te vas al código. Y ahí existen otro tipo de herramientas. Sí. Y la mayoría de las herramientas están bueno, y yo hechas en Python. En su momento, no, eso te iba a decir. En su momento, como comencé con este tema, tipo por el 2010 y eso más o menos, ¿verdad? Ahí lo que sonaba mucho era R. 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 O sea, R, ¿verdad? Y comercial estaban una que se llama, que también es muy buena y que se usa mucho también, pero es comercial, ¿verdad? Tiene costos. Se escribe SAS, voy a decir. Sí. Y la versión de IBM, que también competencia se llama SPSS. También muy conocido. Incluso acá me parece que en las carreras de economía, de sociología, psicología, utilizan SPSS. Y están empezando a usar R y Python. Así. Pero si vos ves y cómo uno se forma en eso, ¿verdad? Por ejemplo, eso no se estudia en la universidad, ¿verdad? Ahora quizás ya. Ahora quizás ya, ¿verdad? Gracias a Dios, ¿verdad? Se está empezando a estudiar, ¿verdad? Pero gracias a Dios están están Coursera o edX. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Yo tomé Coursera. Tomé el curso de Data Science de la Universidad Johns Hopkins, ¿verdad? Que está basado en R. El de Harvard también está basado en R. Y incluso el que para muchos es el mejor curso introductorio de Machine Learning es uno de la Universidad de Stanford, que tampoco está ni en R ni en Python, está en MATLAB. En MATLAB. Así. Es el de Stanford. Y bueno, entonces cuando querés un control más preciso, parámetros, ¿verdad? Usas R. Bueno, yo empecé a usar R. Pero como dije también, en ese momento R era más académico y empezabas a aplicarse en la industria Python. Pero con el tiempo Python se impuso y R quedó un poquito más relegado. Pero por ejemplo hay es más, te recomiendo que le entrevistes a Mayer, que hizo una solución de Machine Learning, ¿verdad? Es para tasar propiedades inmuebles, Place Analyzer. Ah, sí, ya vi su producto. Sí. Excelente. Bueno, ese es un producto de Machine Learning, de aplicación práctica de inteligencia artificial, porque aprendió, bueno, el autor hizo en R. O sea, no le menosprecia a R. Eso no. O sea, por eso incluso hasta, bueno, si vas a aprender, hoy día diría, si vas a aprender solo uno, métele a Python, ¿verdad? Pero no está mal tener otras alternativas. No, que aprendan los dos. Incluso pueden coexistir muy bien, o sea, uno puede... digamos, yo no sé si es más por costumbre, por lo que aprendí, por ejemplo, la primera fase, que es la parte de explorar los datos, hacer gráficas, ¿verdad? Para entender qué es, porque cuando comenzás tu problema, tenés que conocer los datos y ver antes para empezar a trabajar, ¿verdad? Ese lo lleva un aprendizaje de meses. No, y bueno, ahí hasta el Excel te funciona, ojo, las tablas dinámicas funcionan también, por eso SQL, Excel, o sea, o OpenOffice también, LibreOffice, ¿verdad? Perfecto, ¿no? ¿Verdad? O las de Google Sheets, ¿verdad? Funcionan muy bien, ¿verdad? Para eso. Y R, bueno, esa
suelo hacer en la fase exploratoria. Después cuando empiezo a modelar, ahí paso a usar Python. También podía usar R. Pero O sea, lo que está pasando nomás es que últimamente la mayoría, como 15 años atrás o a 20 años atrás, R estaba en la academia y Python casi no existía. Hoy es al revés. Hoy todos los avances están en... O sea, por ejemplo, hay un sitio que se llama Papers with Code, donde está el estado arte de la ciencia de datos, ¿verdad? Donde hay papers y se demuestra con código. Y el código es, en su mayoría, Python. O sea, todos los avances de Deep Learning, el estado arte es con Python. Y ahora, bueno, Data Science PY sí es también Python, ¿verdad? Y bueno, o sea... Tiene sentido también. Sí, tiene sentido también. Que los indios vengan a invadir el grupo de Telegram. Sí, así mismo. Así mismo es. Así es. Y que se justamente de Deep Learning hay librerías así, por ejemplo Keras, que está basada en TensorFlow, que es de Google. Después Facebook tiene también su librería, que es la que está teniendo otra vez más adeptos, por lo menos en los trabajos científicos o académicos, ¿verdad? Que es la... Ay, Dios mío, ¿cómo viene el lapsus? Ok, lo que sí que... Sí, con tanta tecnología que mencionaste. Sí, la implementación de esa, por ejemplo, una se llama Fast AI. Esa por ejemplo, está basada en la que... En la de Facebook. En la de Facebook, ¿verdad? Pero esa librería, bueno, así como Keras, está por encima de TensorFlow, ¿verdad? Keras, ¿verdad? Esta de Fast AI está sobre esta que ahora de Facebook. Tengo el lapsus, ¿no? Ok. Y bueno, entonces... Les recomiendo que tomen Coursera o edX, ¿verdad? Platzi da también en castellano. Hay otro sitio de competencia que fue adquirido por Google que se llama Kaggle se escribe, ¿verdad? Que tiene también unos cursos muy buenos de ciencia de datos basados en Python y IBM también tiene otro que incluso da certificaciones gratuitas, o sea, porque generalmente los cursos de edX o de Coursera que son gratis, pero necesitas... Si querés el certificado hay que pagar. Sí. Hay que pagar. O sea, uno puede tomar y auditar y no pagar nada, pero si uno quiere la certificación hay que pagar. Bueno, estos de IBM te dan la certificación en forma gratuita, eso es buenísimo. Lo que estoy viendo entonces es que básicamente Data Science en sí, en la parte, vamos a decir, práctica industrial, si es que no vamos tanto a la parte académica, si es que nos basamos en la parte práctica. Hoy sería usar Python. Sí. Usar Python y bueno, también hay muchas librerías y herramientas open source que te permiten ya poder hacer esta clase de cosas sin necesariamente pagar una licencia de una herramienta. ¿Verdad? Y también, según todo lo que me dijiste, es una ciencia que está en flor en la flor de evolución, básicamente. Está floreciendo cada vez más y está evolucionando todos los días. Y volviendo atrás al Python, ¿verdad? Que te había comentado de Spark, ¿verdad? Sí. Bueno, el lenguaje que se usa en Spark es Scala, que es un buenísimo lenguaje. Bastante antiguo también. No tanto, mira que no tanto, Scala tendrá 15 años, ¿verdad? Python es más antiguo que Scala. O sea, Scala se hizo sobre la máquina virtual de Java. Pero tiene muchas características para correr se puede implementar, por ejemplo, programación funcional, ¿verdad? Y eso, o sea, fíjate que con Scala se hizo el backend de LinkedIn, por ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Y otras plataformas, ¿verdad? Y bueno, y Scala se empezó y se usa
en la que te comenté, la plataforma de framework, plataforma de procesamiento Ujú. para Big Data, que también tiene Machine Learning, ¿verdad? Es Spark. Pero últimamente la implementación de que el PySpark, que es de PySpark, Python, la ¿sí? implementación de Spark en Python. Sí, que por debajo, ¿verdad? Se comunica con el backend, ¿verdad? Que está en Java, en la Java Virtual Machine. Están teniendo las mismas funcionalidades, o sea, de que se conseguían con Scala. Entonces, nuevamente otra vez, o sea, tenemos como Todo se está traduciendo a Python. Sí, volvemos a Python y volvemos a SQL. O sea, tenemos así, digamos, con eso. Bueno, como pregunta final, ¿qué le diría a una persona que quiere iniciarse a este mundo de Data Scientist? Como decís, una de las carreras más sexy del siglo, la carrera más sexy del siglo XXI. Y, digamos, curiosidad, ¿verdad? Así, que le guste los datos, curiosidad. Herramientas, justamente, el lenguaje Python, ¿verdad? También puede ser R, ¿verdad? ¿Por qué no ambos, verdad? Recomiendo los cursos masivos en la web. Hay muchísimos recursos. Muchísimos son gratuitos. Hay foros, comunidades. Les invito al grupo de Telegram, ¿verdad? Data Science, PY. Y bueno, lo que también pueden hacer es hacer un poco de lobby en las organizaciones de donde están para convencer digamos, a los stakeholders, la gente que toma las decisiones. A veces es la gente de tecnología, aunque más es la gente de negocio la que hay que convencer, para implementar ese tipo de soluciones dentro de la organización. Yo, en el banco donde trabajaba, que era un banco, ¿verdad? Tuve la suerte de que la gerencia de tecnología estaba abierta a las ideas mías y de otros compañeros. Y bueno, eso ayudó mucho porque después la misma gerencia de tecnología era la que peleaba por nuestros proyectos arriba y convencía al directorio y se llevaban adelante los proyectos, ¿verdad? Es un caso y digamos eso fue cuando estaba en el banco. El primer producto predictivo se hizo con una consultora del extranjero, una consultora argentina. Y lo que hicimos fue aprender de la consultora para poder hacer in-house, usted. In-house, eso mismo es lo que hice. Entonces, adquirir el know-how. Incluso yo pedí permiso en el banco y hablé con la consultora también si no había problema de que yo me vaya a hacer una pasantía y ver cómo realmente trabajan ellos, ¿verdad? Y estuve así unos 15 días en Buenos Aires por un tema más de comunicación, porque yo era la contraparte del banco, el que iba a proveer los datos, ¿verdad? Porque estaba justamente en el equipo de Data Warehousing, entonces sabía de dónde sacar los datos para entregarle lo que ellos necesitaban. Pero también quería ver cómo estaban organizados, cómo estaban trabajando, qué estaban haciendo, ¿verdad? O sea, cómo aprender de ellos. Aprender de ellos. Y bueno, esta consultora usaba SPSS, ese software de IBM que les dije, ¿verdad? Pero había uno de los integrantes era un matemático expatriado que volvió. Estuvo trabajando en Europa y quiso volver a Buenos Aires, ¿verdad? Y él usaba Python y R. Y había algoritmos que no estaban ni siquiera de manera comercial implementados en esta herramienta, en SPSS. Por ejemplo, un algoritmo que se llama Random Forest, que es muy sorprendente porque no es necesario ni siquiera parametrizar mucho con los valores por omisión, por default, como dicen en inglés.
ya se tiene un resultado decente y sorprendente, ¿verdad? O sea, es muy, muy bueno, o sea, mucho más que otros algoritmos más tradicionales, por ejemplo, la regresión logística, que es muy buena, ojo, no estoy bajándole la caña, pero surgieron nuevos algoritmos que están obteniendo mejores resultados otra vez que la tradicional regresión logística, ¿verdad? Que se estudia si uno toma un curso de matemática o algo así, o de estadística. Se empezaba a llamar desde SPSS, se empezaba a llamar a código de R o Python. Entonces, lo que a mí me pasó era, decía, ¿para qué voy a usar SPSS si yo quiero realmente usar Random Forest o GVM, que otro y después surgió XGBoost, ¿verdad? O una red neuronal, ¿verdad? De repente esas herramientas, así que sí, SPSS era un puente, entonces sí. ¿por qué no voy directo nomás a la fuente? Bueno, Claro. yo en ese momento aposté por R, podía haber apostado por Python, ¿verdad? Pero después me fui. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Un gusto haber escuchado todo lo que toda tu trayectoria y también que nos cuente un poco la historia desde dónde nace Data Science y un poquito de las tecnologías que se pueden utilizar. Gracias por haber aceptado la invitación. Y antes que nada le quiero invitar a la gente a que se pueda suscribir a nuestros canales. Estamos en Google y Apple Podcast. También estamos en Spotify y bueno, esto también va a salir en YouTube, por lo cual se pueden suscribir. El famoso denle a la campanita. Le invitamos a la gente que visite también nuestra página de Hero Labs. Somos una empresa de desarrollo de software y queremos también potenciar estas comunidades relacionadas a la tecnología, ¿verdad? Como es el Data Science. Así que muchísimas gracias por haber venido, Rubén. Muchísimas gracias, Rodrigo. Bueno, les cuento también que el grupo ese de Data Science Telegram tiene también un handle en Twitter y un canal en YouTube donde levantamos algunos tutoriales y cursos. Hay un curso, bueno, un poquito, no está muy editado, medio crudo, que más que un curso es un grupo de estudios de ciencia de datos, donde se tienen como 18 horas de... Buenísimo. Entonces ya le dejamos varios videos ahí, así. Le dejamos a la gente como para que se pueda suscribir. Bueno, muchísimas gracias, Rubén, y nos vemos en la próxima seguramente. Dale, muchísimas gracias, Rodrigo. Chao.